Hoy te presento dos ejercicios de nivel intermedio o avanzado para practicar, para ver si comprendemos los tiempos del pasado en el español. Indefinido o pasado simple, hablé, imperfecto, hablaba, perfecto, he hablado. La combinación de esos tres tiempos en dos anécdotas distintas. Eso es con lo que vamos a trabajar en estos dos ejercicios. Vamos a ver si los haces bien. Si no los haces bien, no pasa nada. Todo es una ocasión para aprender. Eso es lo importante. Usar los ejercicios para aprender mucho español. Cuando mi hermano y yo era pequeños, jug 2, mucho al fútbol. Un día, mientras 3, jug 4, vin 5, un chico y nos pregunt 6, si pot 7, jug 8 con nosotros. Le dije 9 que sí. Los tres jug 10 durante una hora más o menos. Mi hermano y yo nos qued 11 asombrados porque ese chico jug 12 maravillosamente. Años después descubro 13 que aquel chico era 14, Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Mi hermano y yo 15, hablo 16 de esta historia muchas veces, pero no la 17, cont 18, en público nunca. Hasta ahora, claro. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, jugábamos mucho al fútbol. Un día, mientras estábamos jugando, vino un chico y nos preguntó si podía jugar con nosotros. Le dijimos que sí. Los tres jugamos durante una hora más o menos. Mi hermano y yo nos quedamos asombrados porque ese chico jugaba maravillosamente. Años después descubrimos que aquel chico era Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Mi hermano y yo hemos hablado de esta historia muchas veces, pero no la hemos contado en público nunca. Hasta ahora, claro. ¿Qué tal el primer ejercicio? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Difícil? Si puedes comentar por qué te parece fácil, por qué te parece difícil, te lo agradezco. Eso me ayuda a mí también. Y ahora vamos con el segundo ejercicio, que es un poquito más difícil o algo más difícil. Vamos a ver qué tal sale. Ayer yo, tomando un vino con mi amigo Sven. Hueco, en este caso la oración comienza con un hueco. 2. Mucho tiempo que no nos... 3. Por eso, 4. Mucho de qué hablar. Yo le 5 que ahora ya no trabajo porque estoy jubilado. Él me 6 mucho sobre su trabajo.
Después de 2 horas 7 del bar y como 8, nosotros 9, tomar un taxi. ¿Sabes quién? 10, el taxista. Mi amigo Andrew. Después de dejar a Sven en su casa, Andrew y yo, 11, a un bar. Y allí, 12, sobre lo divino y lo humano hasta las 3 de la mañana. La vida de una persona jubilada es muy dura. Bueno, no creo que todos los jubilados sigan este ritmo, ¿verdad? Ayer yo estuve tomando un vino con mi amigo Sven. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Por eso teníamos mucho de qué hablar. Yo le conté, que ahora ya no trabajo porque estoy jubilado. Él me contó mucho sobre su trabajo. Después de 2 horas salimos del bar y como estaba lloviendo, nosotros decidimos tomar un taxi. ¿Sabes quién era el taxista? Mi amigo Andrew. Después de dejar a Sven en su casa, Andrew y yo fuimos a un bar y allí charlamos, hablamos, conversamos sobre lo divino y lo humano hasta las 3 de la mañana. La vida de una persona jubilada es muy dura. ¿Qué tal los ejercicios? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Siempre interesante. Todo lo que sea una práctica auténtica, como es esta, siempre es interesante, siempre es útil. Ya sabes que tengo un libro con 152 ejercicios, desde nivel 0 hasta nivel avanzado, que esos ejercicios siguen el podcast Spanish for Beginners Pedro. Por cada episodio, por cada lección, hay 1 o más ejercicios. Muchas gracias por trabajar conmigo. Nos vemos en cualquiera de los otros diálogos, vídeos que tenemos y que espero que estén sirviendo para que tú disfrutes con el español. Nos vemos.